Esto y Les Fartures, con David Castañón. Bueno, en este programa ya sabéis que nos presta, falar con los cocineros que lleven toda la vida, como Pedro Morán, que lleven toda la vida cocinando, pero también nos presta, y sobremanera, estar un poco al tanto de las nubes por meses, ¿no? De la gente que viene ahí emburriendo. No, y lo de nubes por meses ya en este caso vais a ver que yo una promesa, pero ya empieza a ser una realidad. Estoy con Héctor Fandiño, que acaba de ganar Talento Vallabril, que vosotros diréis, será un premio de estos al mes de abril, ¿no? Que yo fue lo de Abril Cerral, pero no, en este caso Abril y una empresa de aceites gallega, efectivamente, que te acaba de dar un premio. Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues nada, la verdad que encantado, o sea, agradecidísimo por la oportunidad de Abril y todo, que no sé si conocéis el certamen y tal, pero no. Es como un Masterchef, sí, un poco más en pequeño obviamente, pero espectacular. O sea, la organización y todo es una locura. Vamos por partes. ¿Tú cuántos años tienes, si se puede decir? Yo tengo 27. 27 años. 27 años, vale. Sí. Pero estás estudiando cocina. Estoy estudiando cocina. Vale. Al final estuve trabajando de otras cosas y demás, y al final, nunca llegué tarde para estudiar lo que quieras y demás. Aparentes muchos menos, ¿eh? Aparento menos. Sí, tío. Conservo bien, entonces. Ya. A mí siempre me dicen lo contrario. Joder, qué mala suerte. Pero, entonces, decidiste que la tu vocación, después de años, que soy yo lo guapo. Soy guapo también, claro. Soy yo lo guapo, que llegues, andas picando y que llegues al camino, a lo que te quieres dedicar ya a la cocina, ¿no? Efectivamente, a ver, siempre tuve un poco ahí raíces de que si mi abuela allí siempre fue cocinera, mi otra abuela le encantaba cocinar, a mi padre también, a mi madre tema de repostería, le encanta, trabaja en una panadería y demás, y le encanta. Y dije, nada, animándome con mis compañeros y amigos y familia, me dijeron, joder, apúntate y estudia cocina. Digo, pues, ¿por qué no? Ya que no sé exactamente qué hacer, pues... Bueno, y ya, pero eso, hay muchos más de los que crees que empiecen así. Voy a probar. Y bueno, muchos queden por el camino, pero luego hay algo ahí adictivo que te acaba enganchando. A ti, enganchote. Me enganchó. Ya desde el minuto 1 que entré al instituto, que me dicen los profesores, bueno, que también majísimos todos los profesores, me dicen, hay algunos concursos a los que puedes apuntarte por estar aquí en el instituto y demás. Y digo, pues ir diciéndome que yo me apunto a lo que sea. Yo a lo que sea, a donde sea. Entonces, estás en primer año en la escuela de Morea. Efectivamente. Vale, que son 2, el grado medio, ¿no? Grado medio son 2 y luego hay superior, que son otros 2. Eso, Vale, entonces tú llegaste el primer año, apuntaste a un concurso. Yo apunté primero a uno, que era de los nabos, que se hacían en el instituto. Digo, yo me voy a apuntar, hago algo así asturiano con los nabos y demás, que hice unas guiozas de pote de nabo, es un poco ahí curioso, y me cogieron para la final. Digo, hostia, pues de puta madre, joder, como Dios. El primer y demás que me presento ya me cogen para la final, pues nada. No gané, quedé cuarto, pero la experiencia fue la polla, la verdad. Fue increíble. Y al segundo que me presenté fue este de Abril. Me presenté al segundo, me cogieron también. Yo a este ya daba por hecho que no me iban a coger. Venía gente de Madrid, de Toledo, de todo. Pero mucho nivel, ¿no? Había mucho nivel, sí. Y luego entiendo que además la mayor parte serían estudiantes de segundo curso, ¿o no? Por lo general, sí. Claro, vale. Sí, además de todas las edades, prácticamente. Vale. O sea, no sé si podían ir más de 39 años, creo que no. Pero había bastante variedad de edades, de 18, 20 y pico. Y claro, Abril, un concurso de cocina donde tenéis que, entiendo, que usar el aceite que ponen ellos, ¿no, Gallego? Claro, ahí nos ponen un poco ahí, es una putada, vaya. Sí. Putada entre comillas, que a mí me gustó bastante lo que teníamos que hacer. Teníamos que usar, obviamente, aceites Abril, hay mucha variedad de aceites, tienen bastante. Entonces teníamos que integrarlo eso en el plato, que fuera como el protagonista, ¿no? Que frieses unas patatas y, lo freí con aceite. Joder. Y teníamos, efectivamente, teníamos que usar productos IGP y ODP, o sea, denominación de origen, de cada comunidad autónoma de la que fuéramos o estuviésemos estudiando. Entonces, claro, en Asturias
Hay, pero tampoco hay muchas. Hay GP, hay bastante poca. La ternera y el chosco, además, hay poco. De carne hay esas dos solo. Sí. Entonces, bueno, teníamos que llevar mínimo 2 y dije, ¿qué 2? Nada, me llevo 4. Toma por el culo. Sí. Me llevo sidra, chosco de tineo, ternera asturiana y el queso gamoneu. Vale. Dije, me llevo esas y hago un platín ahí con todas ellas. Y con eso hiciste un plato que se llama Tradición Asgaya. Tradición Asgaya. Vale. Sí. ¿Y qué hiciste? Y es difícil de explicar. Voy a intentar explicarlo rápido. Más o menos. Nada, es una crepinet de ternera asturiana, carne picada con cebolla, setas y manzana, eso todo en el interior, y recubierto con redaño de cordero, que no sé si sabes lo que es. Vale, pues el cordero y el cerdo, todos los órganos van recubiertos de como una grasa, una membrana, que es como una grasilla. Pues esa grasa es con la que se envuelve la crepinet, que es como una hamburguesa, ¿sabes? Una hamburguesita, la envuelves en eso y lo que hace es que dé mucha jugosidad. Y luego a la vista te queda con unas hebras muy, muy vistosas. Eso nada, lo puse encima de un tortu de maíz. Sí. Y encima puse un crujiente de chosco de tineo y un poco de gelatina de sidra. ¡Ostras! Y al lado, claro, dije, a ver, el aceite ya lo estoy usando para freír y eso, pero yo no quiero usar el aceite. Yo quiero integrar el aceite, o sea, que forme parte del plato. Entonces lo que hice fue coger una idea de algún sitio que había visto por ahí por internet y demás y lo mezclé con aceite, que era un helado, por así decirlo, con aceite, chocolate blanco y vinagre de estragón. Qué guay. Que le da un toque ahí potente. Y luego, a otro lado, pues hice un panchón que es típico de Moreda. Sí, y claro. voy a llevar algo de donde estoy estudiando. Qué guay. Claro, que básicamente son eso, son migas de pan de escanda con mantequilla y azúcar. Claro. Tradicional del todo. Y luego, encima de ese panchón, puse un mousse de queso gamoneu. ¡Ostras! Un mousse de queso gamoneu que... Ese contraste de dulce y salado a mí me encanta. Está muy Siempre guay, lo llevo a todos lados. Lo llevé también a Madrid a un evento que tuve y a la gente le encantó. Pero vamos a ver, tú, esto para ser el primer año, que no acabaste el curso todavía, o sea, y un nivelazo por lo que estás contando impresionante. Bueno, a ver, también es verdad que fueron muchas horas de comeduras de cabeza, de claro. mirarlo y todo. Sí. Claro. Y al final, quieres o no, aprendes bastante. ¿Y tienes que cocinarlo allí o llevabas ya cosas...? Sí, bueno, voy a contarte una cosa, porque el profesor hizo una putada. Madre que me parió. Dije, oye, es un cabrón, ¿no? Bueno, me jodas. Supuestamente... Me dice él que teníamos 3 horas para hacer todo allí en la cocina, ¿no? Sí. 3 horas. Digo, hostia, 3 horas me da tiempo de sobra hacerlo todo. O sea, con calma, tal, sin parar, me da tiempo. Bueno, llegamos allá al certamen, tal, nos presentan, nos explican un poco cómo va todo y el presentador coge y dice, bueno, nada, que tenéis 2 horas para cocinar. Y yo... ¿Cómo? Claro, me acerco y digo, ¿cuánto decías que teníamos para cocinar? Y él, no, 2 horas, os da tiempo de sobra. Y yo... Bueno, a ver, sí, supongo que me dé tiempo. Y nada, luego, sí, porque las preparaciones que dices, por lo que te has contado, hay alguna que lleve un poco laboriosa, ¿eh? Y es complicada. A ver, claro, luego, bueno, una mermelada de aceite que también hice, que esa también increíble. Y claro, todo eso pues necesita refrigeración y, joder, menos mal que hay unos abatidores ahí que prácticamente entras tú dentro, de pie. Entonces, nada, eso fue bastante bueno en ese caso. O sea, y todo esto, supongo que lo que tú decías, comederos de cabeza y horas preparando en casa, bueno, y en la escuela. Bueno, preparar tampoco tuve mucho tiempo. ¿No? Entre estudiar, exámenes y demás, poco, porque había la que quedó segunda, que es del País Vasco, muy maja ella, que me decía que estuvo un mes preparando el plato ahí y tal, no sé qué. Y me pregunta a mí, ¿tú cuándo estuviste preparando el plato? Y yo, bueno... Una semana, lo hice un par de veces. Pero bueno, al final salió bien, así que... Qué guay. O sea, y bueno, erais unos cuantos presentando vos, ¿no? Allí. O sea, ¿cuántos éramos? 8. 8, vale. Éramos 8, sí, efectivamente. Vale. De bastantes sitios de España. Sí, por lo que estuve viendo. Sí. Y esto, al final, lo que te da a ti, bueno, ahora tienes que ir y es casi como embajador de la marca durante un año. Sí, nada, a ir a eventos y demás, a grabar vídeos, salir, o sea, hacerse famoso, ¿no? Bueno, famoso. Bueno, hombre. No. A ver, más o menos para ir representando un poco a los aceites en tema de eventos y demás. Estuvimos en el Salón Gourmet de Madrid, en IFEMA. Y nada, a mí me llevan a
hablar un poco con la gente y a darles de comer y que lo pasen bien, básicamente. Entonces, y a mí eso me presta, así que... O sea, tú ahí lo que tienes que hacer son preparaciones del pincho con el que ganaste. No tiene por qué, no tiene por qué. Yo puedo pensar cualquier cosa. Ahora tengo otro que ya me dijeron ayer, bueno, para el 8 de junio tienes que ir a Santiago de Compostela a un evento social que hay para el cáncer de niños y demás. Y van 50 estrellas Michelin y demás, entonces tienes que presentar 2 platos. Pero es que es flipante. Pero, a ver, yo voy a los puestos, hay varios puestos por ahí, entonces voy a un puesto de esos y, bueno, sí, va a venir Martín Berasategui a comer lo que haga. Claro. Eso va a ser, ¿no? Cuando me lo tenga delante digo, hostia. Pasará por allí a decir, mira, Nacho Manzano, por ejemplo, también creo que va casi siempre, entonces... Claro. Por eso digo que, o sea, tú aparte de vale, ganaste el premio, talento, algo muy creativo, muy guay. Podías hacer como Paco Roncero, ¿no? De echar cada aceite. Mira que va. Por cierto, va también allí, a ver si lo veo. Dilo. Digo, oye, sí que has hecho un poco de aceite de esto, que yo bueno, ¿eh? Pero vale, sí, tú la creatividad, el curro lo ganaste, pero ya que ahora lo guapo de esto y que a ti te da un escaparate y ya no es solo personal para ti, sino que date la oportunidad de conocer, claro, a grandes ídolos que tienes en el mundo de la cocina. Oh, sí, efectivamente. Claro. No, y además eso, al usar el queso gamoneo en el concurso y demás, yo, a ver, ni los promocioné ni nada y me etiquetaron ellos, bueno, no me etiquetaron, pero me subieron a las redes sociales de Gamoneo y dije, joder, me da igual que me etiqueten o no, pero a mí me presta, veme ahí que me digan que les gusta que lo vaya llevando para allá. ¿No? Claro. No quiero nada, yo quiero que tenga gusto con lo que se fae. Y otro de los premios es que tú, o sea, ganaste una beca luego para hacer el curso superior de cocina y pastelería. En Santiago de Compostela. Claro, que eso, cuidado, ¿eh? No, es un... Sí. O sea, tú es ahora... un año allí que... Claro. Es un curso increíble, sí. O sea, que si ya te habéis enganchado a este mundo de la cocina, llegaste... Ahora no puedo salir ya. Ya no puedo salir. Acabo de decir, mamá, cambio de prau, ¿no? Yo me quedé ahí. Pero llegaste y besaste el santo, tío. Ya, sí, la verdad que tuve... Muy guay. Bueno, no, sí, suerte. A ver, un poco de suerte también. Algo había... Sí, hombre, un poco de suerte, algo había ahí de... Un poco de ayuda también de los profesores. A ver, porque, yo qué sé, igual el primer año igual me presento ahí y hago el ridículo. Pues me intentan llevar un poco para el tema... Y te echo una mano. Claro. Y bueno, hombre, claro. Efectivamente. Y tú esto del mundo de la cocina, que bueno, tú de momento estudialo, acabas sacar el título con calma. Y luego ya se verá, ¿no? O sea, unas prácticas en algún sitio potente. Sí, estuve ya en 2 sitios, porque bueno, en primero tenemos unos 20 días, no sé si son 120 horas, 60 y 60 en cada sitio. O sea, en un restaurante. Estuve en TC28 Sí, con Mario. Con Mario, que... Muy guay. Yo lo pasé increíble. Mario, son increíbles todos. Y desde casa casi. Entonces, Aida me ayudó muchísimo. Son majísimos, la verdad, son encantadores. Y luego... Si sacan el látigo, dilo aquí en la radio, ¿eh? Que dalles cera luego. No, hombre, a ver, enfadan, joder. Claro. A enfadarse cuando hay que enfadarse. Vale. Entonces ahí tienes que callar la boca y decir, sí, fui mal y ya está. Sí, aprender. Porque aprendes. Estás en prácticas. Sí, claro, pero eso no quita que sean unas personas increíbles. Vale. Y luego, ahora acabé la semana pasada en Monte las prácticas. En Monte estuviste con Sune. Estuve con Sune. Vale. Sí. Que era... Igual no estoy para estar ahí de prácticas en primero porque me queda bastante grande. Sí. Pues, a ver, es un nivelazo increíble. Una estrella Michelin. Vienen cocineros, me acuerdo, mexicanos, muchísimos, sí. ¿no? Vienen, sí, de prácticas hay mexicanos, no sé si me dijo Sune que venían ahora de Turquía y demás. Claro. Sitio... Pero bueno, a lo de casa también. Sí, eso sí. Claro, como Dios. Sí. Efectivamente. Y esto que te dicen ahora, dicen, oye, que los mozos, el mundo de la gastronomía y tal, tú, claro, vas a trabajar festivos, fines de semana, muchas horas ahí metido, ¿eh? Sí. Pero gústate. Gústame, préstame bastante. Pásaseme el tiempo volando, en vale. verdad, Así que... A ver, tiene que gustarte. Sí, es verdad que la hostelería tiene que gustar. A ver, hay gente que a lo mejor está en hostelería porque igual no puede en otro aspecto trabajar. Ya, bueno, sí, porque no te queda otra, tal, vale. Pero al que le gusta de verdad, lo disfruta. Acaba reventado, eso también, vaya. Bueno, hombre, pero afortunadamente ya te va tocando una época en la que esas cosas se van cuidando más, ¿no? A ver, eso no tiene nada que ver. Y si no, en vuestra mano está, pelealo y yuchalo. No, efectivamente. Que yes donde yes, ¿no? Sí, eso siempre. Hay que... y otra también de las preguntas que te quería hacer, gústate, o sea, por lo que presentaste, gústate el mundo
de la creatividad, pero luego lo que voy viendo también es que siempre con una base muy tradicional, ¿no? A mí lo tradicional siempre me encanta. Vale. El ir, a ver, está muy bien ir a sitios de que si Sol Repsol, que si Estrella Michelin, pero donde te un buen pote en un pueblo perdido del mundo. Felicidad, a mí eso. Y eso es los míos. Sí. A mí me encanta. Sí. En Palacio Filgueras, en Casa María, claro. en Casa Cristina, Claro. en Tellego. Claro. Yo voy allí, soy como guaje pequeño. Claro. Como Fabes, Frisuelos, Claro. de todo. ¿Vives cerca de Casa María o del Rebundo o por ahí? ¿o qué? Sí. En Polalena, vivo en Polalena, vaya. O sea que está, nada, 10 minutinos. Que bueno, a mí Jairo el Roble soy muy fan porque fai lo mismo también, más modernín y más bien puesto, pero una base de cocina tradicional espectacular. Jairo, Claro. la mujer Paula. Dos personas increíbles que ya estuve hablando con ellos y voy a ir los fines de semana a currar un poco ahí, así que guay. a meterme un poco más en el mundillo. Y la verdad que encantados. No, pues entonces, tíos, vas a tener buenos maestros y bueno, y lo que dices, y buenas personas, que al final... Sobre todo buenas personas. Eso. Que al final puede ser muy buen maestro, pero si no es buena persona, de poco vale. Bueno, Héctor, tío, pues, ¿qué quieres que te diga? Yo la primera vez que vienes aquí, espero que sigas viniendo unas cuantas veces más, porque eso quiere decir que vas a ir haciendo cosas. No, creo que voy vete bien, porque entre el remango que tienes y el talento que hay ahí dentro, hay futuro de cocinero en Asturias, ¿eh? A ver, esperemos. Claro. Poco a poco, eso sí. Enhorabuena y un orgullo que estés representando con cosas de casa también, que eso para nosotros y tal, y a seguir peleándolo. Un abrazo fuerte. Muchas gracias.